de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad. Estamos en materia. Vamos a hacer este acercamiento a una lectura creyente del sufrimiento desde el punto de vista bíblico. Una de las cosas que más angustian al ser humano, que más preocupaciones les trae, es el mismo sufrimiento. Y el sufrimiento tiene muchas fuentes, muchas causas, y esto genera en las personas desesperación a veces. Hay quien tiene una visión muy pesimista de la vida por el mismo sufrimiento que ha vivido y hasta pretende o quiere quitarse la vida. La pandemia ha generado mucha depresión en muchas personas, como lo han constatado las estadísticas, estudios que se han hecho durante este tiempo. Y todo eso, por eso surge esta inquietud mía de compartir con ustedes esta reflexión en torno a esta realidad que es de por sí, en sí misma es muy interesante. Independientemente de quién lo trate, en sí mismo el sufrimiento como una expresión del mal que siempre está, en sí mismo es interesante y es bueno abordarlo, verlo cara a cara. Y no lo vamos a hacer desde la desesperación, desde una visión meramente humana, porque eso nos va a generar un sinsentido. El sufrimiento es un absurdo. No hay una explicación racional. El sufrimiento es como un misterio. Por tanto, muchas personas en nuestro tiempo más bien tratan de evadirlo, negarlo, pero no se puede. Lejos de evadir, es una realidad que siempre está y que se tiene que ser tocada. La fe, por eso lectura creyente, la fe nos permite abordarlo desde una óptica de la revelación que siempre va a darnos un camino y una esperanza. En medio de lo que a veces no sabemos, no hay una explicación, como Job, que busca, indaga y sin embargo no encuentra, pero al final Dios tiene respuestas que nos trascienden, pero siempre habrá un sentido y ahí está la clave. Por eso vamos entonces a hacer esta reflexión. Básicamente Job se va a preguntar ¿cómo seguir creyendo en Dios a pesar del sufrimiento que me invade? Esa es la cuestión de muchas personas. El sufrimiento siempre es una contradicción del Dios bueno, el Dios que me ha creado, que me platican en la misa, que es bueno, es bondadoso, misericordioso, generador de vida. Pero por otro lado, el sufrimiento me confronta con eso. La fe tiene que ser purificada. Tiene que llevar un proceso para seguir creyendo en Dios a pesar del sufrimiento que me embarga. El hombre de hoy, a pesar de todos los avances científicos que tienen, hoy más que nunca, a través de la ciencia, la tecnología, ha avanzado en el conocimiento del macrocosmos, pero también del microcosmos. Ha avanzado muchísimo en el conocimiento de la ciencia, del comportamiento humano, etcétera. Toda la ciencia nos ayuda. Y sin embargo, qué contradicción. Hoy es cuando el hombre menos se conoce. Y si el hombre no se conoce, no sabe quién es él, entonces le costará mucho aceptar la realidad del sufrimiento y de la muerte.
le genera contradicción tremenda. Por eso se busca como dé lugar urgentemente cosas que evadan esa realidad que yo no quiero enfrentar, porque yo no me conozco, no sé quién soy, a dónde voy. Esas preguntas fundamentales, quién soy, por qué estoy aquí, hacia dónde voy, no las conocemos, no damos una respuesta. Por tanto, esas realidades del sufrimiento y de la muerte se convierten en algo que hay que evadir mejor. Por la fe sabemos que el hombre ha sido creado para la felicidad, y siempre hay en el corazón nuestro esa inquietud de búsqueda de felicidad. Siempre hay en el ser humano este anhelo por una vida plena, y la fe nos dice que el hombre es creado para la felicidad. Sin embargo, la vida se ve envuelta por el mal, se ve envuelta o acosada por el sufrimiento. La peregrinación del hombre por el mundo, como la experiencia misma lo demuestra, siempre es un camino lleno de dolores y penas, inundada de contratiempos, decepciones, traiciones y fracasos. Así se manifiesta la vida del ser humano. Claro, sin quitar lo bueno, pero eso es una realidad. Por ejemplo, hasta el mismo amor, que es lo más sublime del ser humano, hasta el amor mismo es una mezcla de felicidad y penas, de esperanzas y temores. El amor es tan sutil, tan frágil, que tiene que ser cultivado, pero tan frágil que puede romperse. Y si no hay madurez en la persona, hoy se aman y mañana se odian. Hoy prometo serte fiel y mañana no. A veces el amor se confunde con un mero enamoramiento. Es tan sutil que fácilmente se puede romper. Por ejemplo, el divorcio, que es un causante de sufrimiento en las personas, sobre todo en los hijos. Hijos de padres divorciados o separados son más propensos a sufrir depresión, porque claro, si no hay una solidez afectiva de un padre, de una madre, si se separan, si se divorcian, los hijos son más propensos a la depresión. No hay una solidez afectiva que los mantenga firmes, y sobre todo en la adolescencia. Tienen problemas en la escuela, desarrollan menos habilidades sociales en comparación con otros niños, están minimizados. La autoestima, como no está bien solidificada con la figura paterna, con el cariño y la ternura de la madre, son más vulnerables afectivamente hablando. La sensación de pérdida que se experimenta como resultado del divorcio, fíjense, es interesante, es mayor que la experimentada con la muerte de un padre. Se ha demostrado científicamente eso, que un niño cuando se separan sus padres es más fuerte eso que la pérdida del mismo padre en la muerte. Los hijos de los divorciados sufren más abusos, no saben poner límites, son más vulnerables, necesitan más el afecto, y eso los hace propensos a la manipulación, al abuso. Presentan más problemas de salud, conducta y también a nivel emocional, obviamente. Son más propensos a caer en los crímenes, en el abuso de las drogas como un escape
como una solución al problema del abandono. El trauma vivido por los hijos de los padres divorciados se prolonga a lo largo de los años y les dificulta afrontar los problemas, los cambios propios de la adolescencia, así como sus primeras relaciones amorosas. Si no se acompaña a esas personas, repetirán lo de sus padres. Lo vivido se repite si no se sana. Por ejemplo, el 25% de ellos no ha terminado el colegio, el 60% ha requerido tratamiento psicológico, el 50% ha tenido problemas de alcohol y drogas antes de los 15 años, el 65% tiene una relación conflictiva con el padre, la figura de autoridad. Pese a que la mayoría pasan los 30 años de edad, apenas el 30% se ha casado por la desilusión misma vivida en los mismos papás. Del total de casados, el 50% ya se ha divorciado. Fíjense cómo repercute la separación de los padres en los hijos. Y qué fácil es, no, ya me siento cansado de ti, estoy arrutinado, vámonos dejando un tiempo. Y puede más el sentimiento. Qué tremendo la inmadurez de los papás cuando se divorcian y no se dan cuenta de todo este drama que están provocando en los hijos. El divorcio para muchos es como una salida cómoda, pero todo la repercusión que está teniendo en los hijos. A veces no miran esta situación, pesa más su sentimiento, su comodidad. Y hoy pues el divorcio hasta el gobierno mismo lo promueve, divorcio express, todo lo tienen al alcance, etc. Por eso, desde que nace el ser humano, llora y pasa sus días en esfuerzos y luego mueren. Hay una canción aquí, a ver si la encuentro. Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver, con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Con las manos cerradas, con las manos cerradas, como preparados a dar duros golpes, morir o vencer, con la piel arrugada, con la piel arrugada, como fiel presagio del día que llegue la dura vejez. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel.
a un cuerpo, amarrados a un cuerpo, para que sepamos que el hombre no puede a su antojo correr, arañando y buscando, arañando y buscando la leche de un pecho, con hambre, con ansias, con llanto y con sed. Así nacemos, así nacemos, así nacemos, yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, así nacemos, yo, tú, ese y aquel. La, 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 la. Que siempre se encuentra en su vida acosada por enfermedades, peligros, enfermedades corporales, otras psíquicas que son peores y más dolorosas, enfermedades dolorosas, otras vergonzosas, unas largas, otras incurables. Solo vas a ir al hospital o tal vez en nuestra casa. También todo esto genera mucho sufrimiento en las personas, problemas familiares, destrucción de familias, violencia sexual, perversión, comercialización del sexo, drogadicción, alcoholismo, homicidio, robos, secuestros, injusticias, matanzas, guerras. Digo, esa es la realidad, una parte, pero hay que mencionarla. Por ejemplo, la pornografía. ¿Cuánto sufrimiento genera esto en muchas personas? Los hombres son más víctimas de eso, pero también hay mujeres. Y fíjense, la adicción a este mal se convierte en un serio problema para el que lo sufre. Yo he escuchado pues así personas que han platicado conmigo, y es un verdadero sufrimiento la persona que es esclavo de esto. Y fíjense las consecuencias. Muchos hombres que son adictos a ella la vieron por primera vez siendo niños, y como niños se afianza más la adicción. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que una persona expuesta a la pornografía puede llevar a la adicción que le roba a los niños la oportunidad de desarrollarse de manera saludable a nivel psicológico, a nivel moral. Cuánta culpa, cuánta incapacidad de relacionarse con los demás, porque siempre los objetiviza como un placer sexual, como un objeto sexual. No es capaz de interactuar con la persona como es. Le roba la espontaneidad a la persona. Y quiere pero no puede, y puede pero no quiere. Y esto está muy presente por todos los medios de comunicación, que son valiosísimos, nos han ayudado mucho, nos siguen ayudando, pero también cuánta pornografía en las redes sociales. Y hay personas que actúan no como cibernautas. Cibernauta significa que yo tengo el control de aquello. Cibernauta es el que lleva la navegación, él es el capitán. Yo domino, yo digo para dónde. Pero no hay cibernautas, son cibernautas. Y el cibernauta es simplemente el que se deja llevar por el clic. Todo está al alcance de un clic y ya no tiene control de él. Simplemente lo llevan las redes. Hay una película muy buena ahorita que se les recomiendo. Creo que va a aparecer en Netflix, sobre las consecuencias tremendas de las redes sociales, de los mismos creadores de Facebook, de Twitter, de otros. Ellos mismos hablan de la creación misma, que es necesario tener mucho cuidado para saber ser cibernautas y no cibernautas.
En el caso del matrimonio puede causarle al cónyuge inocente mucho dolor. Genera futuros agresores sexuales, un problema que está causando un daño inmenso a los matrimonios y a los niños y que está relacionado con la difusión de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, la explotación sexual de menores, los abusos sexuales, la violación, el acoso sexual, el tráfico sexual en las redes. Y pegado a esto, otro causante de sufrimiento en la persona es el culto al cuerpo. Por eso proliferan los gimnasios, los gym. ¿Por qué? Porque la gente no quiere morir, no quiere envejecer. El culto al cuerpo como una amortiguación del sufrimiento y el vacío que la sociedad tiene actualmente. Por eso se busca este culto al cuerpo como algo que me amortigua el vacío existencial que tengo, porque la sociedad está provocando eso. La voluntad de huir del dolor y la producción seriada de amortiguación tecnológica de la que he hablado en las redes sociales son el clima y el símbolo de nuestro tiempo. Eso es lo que estamos viviendo. Y ustedes son gente adulta, pero los chavos lo viven. Sobre todo, huir del dolor se transformó en un anhelo urgente por el culto al cuerpo, el no aceptar que se envejece, el prolongar a como dé lugar las fuerzas, los medicamentos, vas a un gimnasio, digo, yo nunca he ido, pero ahí venden muchos productos para mantenerte fuerte. Es una evasión de la realidad misma, y soñar y verte en un espejo, etc. Es decir, es el culto al cuerpo como una evasión al dolor de la vejez, etc. Las dietas, los gimnasios, el sex shop, la cirugía estética, todo eso es una expresión de ese culto al cuerpo. Otro fenómeno interesante que los obispos de México y el Papa continuamente han estado denunciando es la trata de personas. Fíjense qué interesante y qué dramático. El negocio de la trata de personas es demasiado grande, no solo en México, sino a nivel mundial. 72% por lo menos son niñas o mujeres. Y fíjense en esto: segundo negocio clandestino más lucrativo del mundo, después del tráfico de armas y por encima del tráfico de drogas. Esta situación que genera mucho sufrimiento en el ser humano, como que alguien sabía de esto, así el drama que está generando, o sea, está por encima del tráfico de drogas, la trata de personas, de blancas. Los migrantes son proclives a la trata sexual, a la explotación laboral, a la extirpación de órganos, actos de violencia cada vez más numerosos y cruentos, homicidios y agresiones contra grupos vulnerables como son las mujeres, los niños, ancianos, en desapariciones, actos de violencia física, sexual, secuestros. Este otro fenómeno es interesante que viven los jóvenes en las redes sociales, es esta glorificación que es ya cultural y es mediática de la agresión y del crimen que seduce a los jóvenes y los arrastra a sus redes. Muchos jóvenes viven esta situación. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ayer y hoy, otro fenómeno, el aborto. El aborto está generando, habla de una sociedad que no tiene estabilidad, habla de una sociedad vulnerable, una sociedad que perdió el rumbo, no sabe quién es el ser humano y por cualquier ideología se dejan llevar en considerar que la vida de un hijo es un derecho de un adulto. ¿Cuál es tu derecho? Si el hijo no es un medio, no es un producto, no es un objeto a que yo elija.
La persona en sí misma tiene su dignidad y está por encima de todo, de mis deseos. Simplemente porque yo no lo deseo, ¿puedo abortar? O sea, por encima de tus deseos pones, abajo de tus deseos pones la vida de otro ser humano. No hay ningún argumento que justifique la muerte de un ser humano, ni siquiera la violación, ni siquiera la violación. Porque eso no es una solución, eso le va a traer problemas más graves a la mujer que decide abortar, aunque sea por violación. No es la salida. Ese problema le va a traer otro, y de eso no hablan los medios. Esta ideología de género y los feministas, de siempre el discurso poner en contra a la madre y sus anhelos de superación personal por encima del hijo, como si el hijo fuera un estorbo que me estorba en mi desarrollo como persona profesional. Y nos van vendiendo la idea de que la maternidad es un estorbo, es algo que no se debe de tener, va en contra de mi dignidad como ser humano, como mujer. Y todo, en esto hay un lenguaje que se ha ido introduciendo y que lleva a las personas a críticamente, o sea, no saben criticar, no saben juzgar aquello y fácilmente se tragan lo que nos dicen. Interrupción de embarazo. ¿Cuál interrupción de embarazo? Es asesinato. Aborto eugenésico. Es asesinato. Y si alguien duda de que desde la concepción es ya persona, si nosotros hablamos así nomás a la hizo va, no, hablamos con argumentos. Y científicamente está demostrado que en el momento de la concepción ya es persona, no a las 8 semanas, no a las 12, después de las 12 ya no, o como en Texas, si late el corazón, entonces ya no se puede abortar. No hay argumentos científicos en una inteligencia saludable. Estos hombres, este es Premio Nobel de la Paz, Jan Rostan, Premio Nobel de Biología, y el otro padre de la genética moderna. Fíjense qué dicen. Se lo voy a leer. El Premio Nobel de Biología dice lo siguiente: en la primera célula constitutiva de la persona humana, es decir, en el óvulo fecundado, existe un ser humano. El hombre todo entero ya está en el óvulo fecundado y es biólogo. Y es Premio Nobel. No es cualquier persona, es un científico de renombre. Y que lo diga él. El otro, padre de la genética moderna, a quien la ciencia mundial reconoce unánimemente como uno de los primeros y más cualificados investigadores de la genética, y reconocido mundialmente por sus descubrimientos, sentenció, escuchen esto: la vida humana siempre comienza con la fecundación, no con la implantación. Allí, a nivel molecular, comienza la vida y la dignidad de cada ser humano y los mismos derechos humanos que tú y yo tenemos. Dice él:
Allí comenzamos todos a aceptar el hecho de que después de que la fertilización, un nuevo ser humano cobra vida, ya no es un motivo de pruebas u opiniones, es simplemente evidencia, no está a discusión. No tengo duda alguna, dice el de aquel lado, no tengo duda alguna que abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. Es decir que estos biólogos científicamente han demostrado que el ser humano, desde el momento de la fecundación, incluso antes de la implantación en el útero, ya es persona humana, distinto a la madre. También hay fractura de la propia familia, es otro fenómeno que también genera mucho sufrimiento, dolor. Decía el Papa Juan Pablo II que allá en su tiempo, que uno de los ataques, de las situaciones más duras que íbamos a vivir, era el ataque a la familia. Y desestabilizando la familia, se desestabiliza todo y se genera un nuevo orden mundial. Y se puede manipular más fácil a las personas. Por eso la familia, atacar a la familia, desestabilizarla. ¿Saben cuántos matrimonios, cuántas familias hay? Son como 40 ahora. Hay una de esas, es papá y mamá e hijos. Ahora ya es homosexuales, lesbianas, con hijos, adoptados, y hay como 40 versiones. Eso es como una forma de atacar y de minimizar la familia nuclear, que es parte de la naturaleza del ser humano. Y si una familia no está bien cimentada, la sociedad se viene para abajo. Otro generador de sufrimiento es esto de la legalización de los estupefacientes y otras drogas, a pesar de los efectos nocivos en las personas y en las familias. Todo eso es una forma de manipulación, etc. Luego también en la promoción de una visión pobre y deformada de la sexualidad, que separa, fíjense, el género, que es esa dimensión sociocultural de la sexualidad, con la identidad sexual. O sea, yo soy hombre y socialmente, culturalmente me identifico como hombre, no como mujer. Y esa es la contradicción tan absurda de la ideología de género. O sea, biológicamente, corporalmente, psicológicamente y espiritualmente soy hombre. Pero si aunque yo físicamente tenga mis órganos masculinos, pero yo quiero ser mujer, me tienen que respetar. Es decir, la identidad, la esencia misma de un hombre es ser hombre, y psicológicamente, espiritualmente no va a cambiar, aunque se mutile. No, es antinatural considerar a un hombre mujer o viceversa. Es decir, esta es la ideología tremenda de la ideología de género, que también con su lenguaje se va metiendo, y las personas dicen, sí, pobrecito, o es hombre o es mujer, no hay otro. En la despersonalización de las relaciones humanas por abusos sufridos en las redes sociales también genera mucho sufrimiento. Estas redes están creando espacios de soledades interconectadas, de ciberacoso y de pérdida de identidad. Fíjense, es interesante. Una vez me tocó un muchacho que empezó a dialogar con una mujer. De aquel lado se presentaba como una jovencita, pero era una vividora, una señora. Y entonces le pedía que ella le mandaba
imágenes de su cuerpo, supuestamente, lo que le llaman los jóvenes el packet, y entonces empezó a mandarle de él, y una vez que lo convenció y le mandó sus fotos, de ahí se agarró, y entonces le amenazó a la familia y le dijo: yo tengo esta información, y si no me dan tanto, entonces yo voy a sacar a la luz a tu hijo desnudo. Es decir, que las redes sociales han generado muchos abusos, son espacios de muchas situaciones que se dan y que los adolescentes no saben con quién se meten. Las prácticas extendidas de corrupción, de desprecio a la cultura de la legalidad, fácilmente la corrupción entra hasta en esas instituciones de la Suprema Corte. Como dijo el obispo, el cardenal, los maiciaron. En el crecimiento de la trata de personas con fines de explotación, el abuso y daño de la naturaleza por el consumismo extremo que estamos generando, la insensibilidad de la eutanasia, buena muerte, y no es cierto. Los viejitos hay que matarlos porque ya son una carga social y económica. Un dolor, un trauma producen dolor corporal, mientras que el desprecio, el odio, más bien una desilusión de pena espiritual o psicológica. Este fenómeno, la depresión, ¿qué es la depresión? Pues es esa pérdida de satisfacción de vivir, de la capacidad de actuar, de la esperanza de recuperar el bienestar. La persona, digamos, que vive estos estados de ánimo, de tristeza, congoja, pesadumbres, soledad, falta de motivación, sensación de vacío, apatía, ansiedad, irritabilidad, pierde la esperanza. A nivel de pensamiento no hay concentración, hay indecisión, pérdida de confianza, experiencia de culpa, pesimismo, deseo de muerte, ideas suicidas. A nivel psicomotriz hay lentitud en los movimientos corporales, falta de expresión facial, falta de comunicación, agitación. A nivel somático, el insomnio, la persona no puede dormir o duerme de más, la hipersomnia, pérdida de apetito, de peso corporal, cansancio, fatiga, falta de vigor, dolores musculares, cefalea, dolor de cabeza. No solo sufrimos, sino que además somos conscientes de ello y nos preguntamos: ¿de dónde proviene el mal? ¿De dónde proviene el mal? ¿Por qué me toca a mí sufrir esta desgracia? Siempre es lo que se preguntan las personas. Y decía Martin Heidegger: el hombre es un ser para la muerte. En su existencialismo medio ateo, frío, el hombre es un ser para la muerte. Santo Tomás de Aquino decía que entre todas las desgracias humanas, la muerte es la mayor de ellas, el colmo de los dolores, y con ella se le roba al hombre lo más digno de ser amado, que es la vida y el ser. Al experimentar nuestra vida temporal y fragmentada, morimos de algún modo cada día. Así es nuestra vida. Nuestro pasado es aquello que ya desapareció y nuestro futuro está siempre amenazado de muerte. Y la máxima vivencia de la muerte se da mediante el amor, por el cual experimentamos de algún modo la muerte de las personas que amamos, porque su ausencia nos separa y nos hiere. Yo creo que esto todo lo hemos vivido en un padre, una madre, un esposo, un hijo. También nos preguntamos: ¿por qué esa hambre que diezma tantas poblaciones hambrientas? ¿Por qué esos terremotos que transforman regiones ya pobres en desiertos u hospitales? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en el campo de exterminio, donde murieron 6,000 judíos
¿dónde está Dios en todo eso? ¿Por qué esos gemidos de los enfermos graves? Y perdón por esta diapositiva, está muy extensa, pero lo voy a leer. Decía José Vasconcelos, uno de los intelectuales cristianos de aquí, católicos de México, dice: ¿por qué permites que la muerte, le dice a Dios, la separación, la ausencia, conviertan en castigo el amor que ponemos en las criaturas de nuestra sangre? Ellos están más cerca de nosotros y necesitan de nuestro amor, que tú no necesitas porque eres todopoderoso y estás distante. ¿Por qué permites que el destino nos separe? A ti nunca llegaremos a alcanzarte si tu gracia no desciende sobre nosotros, pero ellas ya son nuestras, ya eran nuestras y ahora jamás volverán a juntarse con nosotros. Cuando tú llegues, ¿qué hallarás de nosotros si nos ruinas? Salva, Señor, a todos los que nos diste de compañeros en el tránsito, hijos o padres, es lo mismo. De nuestra desesperación, sálvanos, Señor, y apiádate de nosotros. Es esta oración tan dura, tan cruda, de por qué, y al final se rinde y dice: Señor, sálvanos, sin ti no podemos. Este otro filósofo decía: ¿cómo podrá el hombre soportar las catástrofes y los horrores de la historia si por otro lado no se presiente ningún signo, ninguna intención que vaya más allá de la historia? Si tales horrores son el juego ciego de fuerzas económicas, sociales, o peor, el resultado de algunas libertades de una minoría que se toma y ejerce directamente en la escena de la historia universal. Es decir, no tiene sentido todo esto. Entonces, no hay algo que le dé sentido a lo que estamos viviendo, a lo absurdo de la vida. Y entonces, eso es lo que Job empezará a preguntarse, es lo que nosotros nos preguntamos: ¿por qué, Dios mío, permites esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Incluso hay factores que agudizan el sufrimiento que estamos viviendo. Por ejemplo, esa mentalidad secularizada que se enfoca en las religiones terrenas, donde el hombre ya ha quitado a Dios del centro de la vida y el hombre se ha convertido en el centro de todo. Y cuando Dios ya no está, el hombre pierde el sentido de la vida. Ya no hay una referencia en la verdad que genera una moralidad donde yo encuentro una base de valores que me desarrolle como ser humano y que me permita vivir el sufrimiento con sentido. Ya no. Esa mentalidad de la persona de vivir nada más aquí y ahora, eso no tiene explicación y agudiza más el sufrimiento. Quitar a Dios, como ya se ha hecho, se quitan los crucifijos en Europa, de las escuelas, de los hospitales. Dios ya no importa, Dios ha muerto, decía Nietzsche. Es decir, Dios ya no es necesario. El superhombre. ¿Y de dónde llegó el superhombre? A la Segunda Guerra Mundial. Cuando el hombre quita a Dios, se convierte en lobo del hombre. Hay destrucción, ya no hay una moral, no hay un camino hacia la verdad que me realice como persona, que le dé sentido a lo más absurdo. El mito del bienestar, que siempre ha estado allí, agudiza también el sufrimiento que estamos viviendo. ¿Qué horas son? ¿Ya es hora? A ver, hasta aquí alguna pregunta de esto que hemos estado reflexionando. Estamos haciendo un repaso ahorita de todas estas realidades crudas para poder empezar a llegar al libro de Job y entenderlo. Pero es como sensibilizarnos de estas realidades que vemos todos los días. Pero es necesario como ver esto para poder desde ahí partir y encontrar una respuesta desde el punto de la fe. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Voy a terminar con esto para irnos. Ya casi terminamos con esta introducción.
Por ejemplo, el mito del bienestar, donde el hombre siempre anhela ser como Dios, encontrar la felicidad, pero sin Dios, ser Dios sin Dios. Y eso genera más sufrimiento y más vacío existencial, como lo viven los hombres de hoy. Se creía que la productividad, la razón iba a generar, en el siglo XX iba a generar mucha producción y bienestar en los hombres. Las guerras del siglo pasado generaron exactamente lo contrario. Desde el siglo XVIII se creía que la revolución industrial iba a traer bienestar, ahora sí íbamos a estar todo en paz, iba a haber éxito en todo, y el siglo XX vino el caos. La Segunda Guerra Mundial, millones de asesinatos en la URSS por la imposición del socialismo, del comunismo, y todo eso generó una desilusión tremenda en el ser humano. Y hoy es el hombre light. ¿Quién es el hombre light? El desilusionado, el que no sabe para qué está aquí. El hombre light es el bien presentable, su trabajo, su profesión, pero vive en el presente como absoluto. No sabe dónde va, no sabe de dónde viene, vive del momento. Es una persona manipulable, sin solidez en su moral y sus convicciones. Así es el hombre de hoy, el hombre light. Lean el libro de Rojas, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Interesantísimo su estudio sobre el hombre de hoy, en las sociedades sobre todo más avanzadas. El hombre light de ahí viene el amor líquido. Las relaciones ahora son tan líquidas, tan frágiles en los medios de comunicación. Hoy digo sí, mañana digo no, no hay convicciones, no hay valores. Ese es el hombre light, el sonriente pero vacío. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra